Amén. Amén, amén. La semana pasada, como les dije, hablamos acerca de la exhortación de Pablo a una joven iglesia. La iglesia en Tesalónica, que llevaba entre 6 meses a 1 año, no sabemos exactamente, pero cuando Pablo visitó el área, algunas personas recibieron la palabra, recibieron la enseñanza, la fe y comenzaron una iglesia. Pablo se tuvo que ir inmediatamente. Y esto lo pueden ver en el libro de Hechos, capítulo 17. Pablo se tuvo que ir porque lo empezaron a perseguir, lo querían matar, lo querían hacer daño, obviamente. Recuerda que el César era un dios celoso con su gente. Él no quería que nadie viniera a presentarle ninguna otra religión ni nada. Y los cristianos en ese tiempo era una religión no establecida, no era muy respetada y los seguidores eran considerados parte de una secta. No se le llamaba cristianismo, se le llamaba la fe o el camino. Entonces, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, que hablamos la semana pasada, vimos que Pablo le dio una exhortación a la iglesia y si pudieron leer la carta la semana pasada, pudimos ver que Pablo le estaba hablando con el corazón de un padre. Hemos hablado de lo importante que es la paternidad y ser padre. Incluso a muchachos y niños que no son nuestros hijos, todo el mundo, todos aquí necesitamos el apoyo de un padre o de una figura paterna. Y Pablo le escribió así a ellos como un padre. Podemos ver también que en ocasiones, la iglesia era nueva, en ocasiones, aunque uno no lleve mucho tiempo en el evangelio o en la iglesia, Dios nos puede usar. Dios nos quiere usar. Claro, yo personalmente, y no creo que nadie más le va a soltar por ejemplo, el micrófono un domingo a alguien que todavía está aprendiendo ciertas cosas, pero es que el ministerio de hablar aquí al frente no es el más necesitado, ¿verdad? Hace falta muchas otras cosas, hace falta el evangelismo, hace falta la ayuda, hace falta otras cosas, y todo cristiano que lleve 1 minuto de convertido lo puede hacer. Para eso no hay que tener mucho entrenamiento. Luego después uno va aprendiendo, uno se va educando y vamos entendiendo el llamado de Dios en la vida de nosotros. Por ejemplo, yo no soy constructor. El chiste es que yo mido una vez y corto 10 veces porque me di mal. Entonces me las puedo inventar, pero no soy perfecto en eso, no soy maestro en eso, como algunas personas que son maestros, que son constructores, que hacen diferentes cosas. Pero todos podemos trabajar y todos podemos ayudar, ¿verdad? Hoy les pedí, si pueden, van a la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3 vamos a estar hablando, porque esto también es otra exhortación de Pablo a la misma iglesia. Entonces, la semana pasada les hablé acerca de la despedida de la primera iglesia y hoy de la primera carta, y hoy les quiero presentar la despedida de la segunda carta. Esa carta se hizo poco tiempo después. Pablo le escribió 2 cartas, había un poco de confusión en la iglesia. ¿Qué va a pasar si muero? ¿Dónde está mi familia que ha muerto? ¿Viene Cristo? ¿No viene? Habían unas dudas. La iglesia era nueva. Es como cuando nosotros le tenemos que explicar a nuestros hijos muchas cosas que para nosotros son muy simples. Esto no se hace así. Te dije la semana pasada que no lo hicieras así. Lo volviste a hacer porque era una iglesia joven y nueva. Y con relación a estas 2 cartas, los estudiosos de las cartas paulinas entienden que aproximadamente unos meses pasaron. O sea que Pablo se dio cuenta que la iglesia estaba bien, pero después dice, tengo que volver a escribirle a esta gente porque no quiero que se pierdan, no quiero que tomen malas decisiones. Igual, cada cual es responsable, pero mira, rapidito, aunque la primera carta fue bien recibida, surgieron unos problemas, lo cual hizo que Pablo escribiera la carta. Primero, ellos tenían confusión sobre la segunda venida de Cristo. No sé si les ha pasado. Ese aire lo puedes bajar un poquito, bajar lo más que pueda, hace un poco de calor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, no, bueno, yo tengo calor, será por la chaqueta. Mira, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes cuando comienzan a hacer algo como que se aferran o se afanan a ciertas cosas que a lo mejor no entienden. Esta iglesia se afanaron a la segunda venida de Cristo y por consecuencia a eso dejaron de trabajar. Como que dijeron, bueno, si Cristo viene la semana que viene, ¿para qué yo voy a estudiar? ¿Para qué yo voy a pagar la renta, el arrendamiento? ¿Para qué yo voy a trabajar? Y eso era una mala enseñanza. Entonces empezaron a tener un poco de ocio o vagancia entre ellos. Entonces Pablo les estaba escribiendo,
Puede que Cristo llegue ahorita, pero nosotros no podemos dejar de trabajar y no podemos ser irresponsables. Entonces, también hicieron algo bien interesante porque comenzaron a portarse de manera negativa entre ellos mismos, entre los hermanos. Y Pablo, como no podía estar allá con ellos por la razón de que estaba siendo perseguido, creo que lo voy a tener que leer todo, no es muy largo. Ok, vamos a arrancar en el 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como le fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Otra vez, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 y 2, acabo de leer, voy para el 3. Pero fiel es el Señor que los afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que haces y harás lo que le hemos mandado. 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. 6. Importante. Pero le ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten, mira esto, otra vez, verso 6. Pero les ordenamos, Pablo hablando de esta iglesia joven, pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, Dios mío, y que no ande según la enseñanza que recibiste de nosotros. 7. Porque ustedes mismos saben de qué manera debemos imitar o imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Continuamos, 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos para nosotros mismos un ejemplo a ustedes para que nos imitaran. 10. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenamos esto, y miren esto se usa mucho, se mal usa. 10, otra vez. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenamos, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajan en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No trabajan y son unos bochinchosos. Esa es la explicación. No trabajan y son unos entremetidos. En Puerto Rico dicen entrometidos, le cambian la vocal. Padre, hermano, yo estoy leyendo la palabra, yo no me lo estoy inventando. ¿Ok? Esto es muy importante. Nuevamente, verso 11. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajan en nada, sino entremetiéndose en todo lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman de su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece, importante, verso 14, si alguno no obedece a lo que le decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no se junten con él para que se avergüence. 15. Más no lo tengas por enemigo, sino amonestarle como hermano. Vamos a dejarlo ahí. Les quiero leer el 14 y el 15 otra vez. Si alguno no obedece lo que nosotros le decimos por medio de esta carta, a esa misma persona señálalo y no se junten con él, para que se avergüencen más. No lo tengas, importante, no lo tengas por enemigo, sino amonéstale como a un hermano. De repente podemos entender con estas palabras en algunas ocasiones que son fuertes, es que son palabras fuertes, duras de entender realmente. Y hoy día en nuestra cultura de corrección política yo no pudiera decir eso en mis propias palabras. Entonces van a decir, ¿qué clase de iglesia es esa que dice que lo avergüence, que lo quite? Todo se saca de contexto realmente. Pero con esto no les estoy diciendo que estoy de acuerdo con el abuso verbal. Hay que ser fuerte. Hay que tener el control, pero tampoco estoy diciendo que está bien abusar a los demás verbalmente. Aquí hay unas palabras clave. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, que Pablo no está contradiciendo la palabra. Pablo no está diciendo, háblale fuerte, lastímalo, oféndelo y él va a llegar a Cristo. Pablo no está diciendo nada de eso. Él está diciendo, hazle ver lo que está haciendo, pero como hermano,
con respeto, con amor. Lo que Pablo está hablando es de vital importancia y lo está diciendo, viene de parte de Dios. Toda la palabra viene de parte de Dios. Hombres la escribieron, pero fueron inspirados por el Espíritu de Dios, o sea, que no fueron ideas de ellos. Pero el verso 2, si vuelven ahí, el verso 2 de este capítulo continúa confirmando algo que se menciona a través de toda la Biblia y en especial el Nuevo Testamento. Seamos librados de hombres perversos y malos porque estos no tienen fe o no son de la fe. La Biblia habla constantemente de esto. A veces uno dice, no, hermano, aguanta y aguanta. Sí, pero hay un límite. La Biblia misma te lo dice, hay un límite. Llega a un punto en donde hay que decir, no. Me estás dañando, me estás haciendo daño y no puedo continuar con esto. Ten cuidado con las personas malas y perversas que pueden rodearte. Eso está diciendo, ¿verdad? Muchas veces se infiltran en nuestro entorno, aparentando ser buenas personas, se presentan bien, hablan correctamente, se ponen su chaqueta, pueden parecer sinceras y por dentro están esperando el momento específico para lanzarte el puñal y para hacerte el daño. Pablo está diciendo, ten cuidado, no los odies, no los lastimes, como hermanos, repréndelos y públicamente. Eso es algo que no es fácil hacer, hay que tener el discernimiento de Dios para esto, ¿verdad? Ahora bien, no debemos, como le dije, malinterpretar estas palabras. Pablo no está enseñando a los creyentes vivir desconfiados de todo el mundo. ¿Sabe? Oh, yo no le voy a hablar al hermano ahora porque la Biblia me dice que no confíe en el hombre al lado mío. No. Pablo no está diciendo eso, no debemos tomarlo así. Pablo está diciendo, ustedes son una congregación nueva, ustedes hay cosas que no han aprendido, se las quiero enseñar. Ten cuidado con todo el que se presenta, que se ve bueno, no lo es. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros niños, ¿verdad? Mira, muchacho, ten cuidado, bájale a la tienda, no le dejes el billete a todo el mundo, no dejes a la gente entrar a tu casa. No, hay cosas que uno piensa se caen de la mata de tan simples que son. No lo son, porque nosotros nos dejamos llevar, influenciar fácil por situaciones o cosas que se ven hermosas y brillan y preciosas. Y es muy fácil. Ese mismo llamado sigue siendo vigente para nosotros. Debemos amar a todas las personas, pero no creer todo lo que escuchamos. En nuestro caso, todo debe ser filtrado a través de la palabra de Dios. Si va en contra de lo que dice la palabra de Dios, yo lo desecho de una. Que me guste o no, que me sea cómodo o no, si va en contra de la palabra, esa es mi manera de vivir, la manera de mi familia de vivir. Si va en contra de la palabra, nosotros lo desechamos. Entonces, ya leímos ahí, cuando nos movemos al verso 6, este verso le pido que lo leamos con mucho cuidado y sabiduría, por favor. Si lo pueden buscar otra vez ahí. El verso 6, gracias por la luz. Quien fuera que la haya. Verso 6. Pero los ordenamos o les ordenamos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Todo es en el nombre de Jesucristo. Esto no es en el nombre de Jefti, de Joe, de Guillermo. Esto es en el nombre de Jesucristo, que tiene todo el poder. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todos los hermanos que anden desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Las palabras o conceptos, mira. Ordeno apartarse. La palabra te ordeno es la palabra parangelo y apartarse es stelo. Son como dos nombres italianos, ¿verdad? Parangelo y stelo. Juntas son responsabilidad de distancia. Responsabilidad de distancia. Y la palabra desordenadamente, que es atatkos, es sin orden o disciplina. Entonces aquí lo que está diciendo es, Pablo, mira lo que está diciendo aquí, hermanos. Usted tiene la responsabilidad en el nombre de Cristo de crear una distancia responsable. Usted tiene la responsabilidad de crear una distancia responsable entre usted y la persona que vive sin orden o sin disciplina. Muy simple. Pablo está diciendo nuevamente a esta iglesia nueva que no conoce, le dice, hermanos, todos ustedes, todos tenemos la responsabilidad de crear una distancia responsable con todo aquel que vive sin orden y sin disciplina. Sin orden y sin disciplina. ¿Por qué? Porque entonces usted se va a convertir en una persona desordenado y sin disciplina. Y usted va a caer en lo mismo que lamentablemente ese otro está cayendo. Y Pablo lo está diciendo claramente a unas personas nuevas, conociendo. Alguien me va a decir la cámara, usted lanzando juicio por ahí. Está creando
hermanos. Vivir que decidir. Ustedes, nosotros, los de Tesalónica, no piensen que porque somos cristianos modernos, esto no nos aplica. Todo esto nos aplica a nosotros. Y luego si continuamos leyendo, vamos a escuchar la palabra amor, en amor. Te reprendo en amor, me separo en amor o con amor. Con amor se puede hacer. Después dice como hermano, ese es mi hermano que está ahí. ¿Y qué yo no haría por mi hermano? Entonces está diciendo, hazlo como si estuvieras haciéndolo con tu hermano, con amor. Mira, hermanos. ¿Tenemos que ayudar y bendecir? Claro que sí. Eso no se elimina. ¿Somos llamados a bendecir a otros? Claro que sí, pero hay un orden y Pablo lo está estableciendo. Yo no le puedo decir o pedir al hermano que está saliendo de una situación de alcoholismo que vaya a ministrar en una discoteca, ¿verdad? Un hermano que está saliendo de algún tipo de adicción o de algún tipo de problema, yo debo ser prudente y decirle, este hermano todavía no puede ir allá a ministrar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ten cuidado. Ustedes, le está diciendo, ustedes todavía no tienen esa fortaleza espiritual para combatir ciertas cosas. Sepárate. Crea una separación responsable. Y a cualquiera que tenga oído que escuche, crea una separación responsable. Porque eventualmente esa decisión ministra también, habla de Cristo. No es lo mismo que yo hacerle tirar una patada a este y echarlo para allá, que con amor decirle te amo, te bendigo, pero me tengo que separar un poquito. Cuando me necesites, aquí estoy, pero no puedo estar en lo mismo. Esto es lo que está diciendo Pablo, responsablemente, diligentemente, y vamos a hablar claro, no es fácil. No es fácil la confrontación, ¿verdad? Una de las cosas que queremos enseñarle a los estudiantes, a los muchachos, es aprender a manejar la confrontación saludablemente. Porque cuando uno no aprende a manejarla, siempre nos echamos para atrás y aceptamos. Y ahí comienza el bullying, y ahí comienzan las decisiones malas y todo. Aprender a manejar la confrontación no es fácil. Y especialmente un ser querido, vamos a hablar claro, yo tengo un poquito de experiencia con esto. No es fácil decirle a una persona muy, muy, muy cerca de nosotros, me estás haciendo daño. Estás lastimando a mi matrimonio y por eso me tengo que separar. Mira, hermano, cuando nos toca hacer eso, es sabio, hay sabiduría, hay que hacerlo, pero no es fácil. Te amo, voy a continuar orando por ti, pero me debo separar. Por mi bien, por el bien de mi familia, por el bien de mi ministerio, de mi salud mental, de mi fe. Por experiencia les digo esto. Aquí claramente está el llamado a separarse responsablemente, apartar la fe de lo que está sucediendo con una persona que está haciendo daño o varias personas que están haciendo daño. Y mira qué interesante que esta es la despedida de la segunda carta de Pablo. En la primera carta él lo mencionó y en la segunda lo reafirma o le da refuerzo. Ten cuidado con las personas que te sacan del camino. Sé diligente, sé inteligente. Luego Pablo continúa dando unos ejemplos de cómo él mismo y su equipo de trabajo, que fueron Silvano y Timoteo, lo pueden leer en la carta anterior, fueron disciplinados, controlados, responsables y diligentes. ¿Sabe? Pablo no era cualquier persona. En ese tiempo él era, vamos a llamarle como el líder del movimiento de la iglesia. Es como decir, ya yo les había dicho, si... ¿Qué nombre puedo usar? No quiero usar... Es como decir si Donald Trump llegara aquí un día de esto a darnos unas instrucciones. No todo el mundo lo quiere y todo, pero es el líder. Entonces uno hace, wow, Pablo tenía como que ese poder en ese movimiento. Y Pablo anduvo ordenadamente entre ustedes. Vivieron con disciplina y responsabilidad. No comimos de balde de pan. Lo que está diciendo es, no se aprovecharon de la hospitalidad de la iglesia. ¿Sabe? Ellos no se aprovecharon, trabajaron, tenían poder y autoridad. Él dice, lo pudimos haber hecho. Si ustedes me invitan a comer a la casa, y digo, no he comido, dame la comida que yo me la llevo, aprovechándose de la hospitalidad que usted me da. Pablo no hizo eso de ninguna manera. Y después dice, trabajamos con afán y fatiga día y de noche. Trabajaban. Usted no iba a ver a Pablo sentado en la esquina en el escritorio diciendo, tú allá, tú acá. Si había que mover algo, Pablo estaba moviendo. Si había que trabajar, él trabajaba. Y él estaba dando el ejemplo. Él decía, me gusta trabajar, hay que trabajar. Sabemos por Hechos 18 que Pablo era fabricante de tiendas, entonces eso lo pueden buscar. Él hacía como casetas de cuero, ese tipo de cosas, ese era su oficio. Entonces él sí trabajaba. Y no nos vamos a confundir. Pablo no está diciendo que el que trabaja para la iglesia no debe recibir. Claro que no. Él habla de esto en 1 Corintios 9. Él está hablando con referencia a que si trabajas para el Señor y te pueden ayudar, recíbelo, no hay problema. Pero no que estés buscando eso, dependiendo de eso y aprovechándote.
Estoy avanzando. En el verso 10, muy interesante, encontramos una frase que muchas personas han sacado de contexto. Yo no sé si de repente ustedes han escuchado esto. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordené esto: el que no trabaje, que no coma. Han escuchado eso mal usado, ¿verdad? Yo recuerdo una vez cuando yo estaba en Nueva York, que era un nuevo convertido también, 20 años atrás, y estaba en un evento de iglesia, de esto, yo no sé qué, y entonces unos muchachos que estaban también nuevos convertidos, como yo, estaban hablando de yo no sé qué, y había un muchacho que no quería trabajar, yo no sé qué, y el otro le escribió: la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, o sea, tú no vas a almorzar hoy. Y yo pensé, ¿será cierto esto? Todos pensamos, todos éramos nuevos creyentes. Sacamos la palabra de contexto, sacamos la Biblia de contexto, y eso crea mucha confusión y mucho daño. Aquí lo que Pablo está hablando es algo bien importante y bien interesante. Hay una gran diferencia entre no poder y no querer. ¿Sabe? Una persona que no puede trabajar no es lo mismo que una persona que no quiera trabajar. Pablo está hablando de una cosa muy importante. Mira, hay personas que desean trabajar y no encuentran empleo, ¿verdad? Hay personas que quisieran levantarse, pero una enfermedad se los impide. Hay personas que atraviesan momentos muy difíciles y necesitan que la iglesia los ayude. La Biblia nos manda a ayudar a estas personas, pero aquí Pablo está corrigiendo a quienes habían hecho la vagancia el diario vivir de ellos. Hombres, personas fuertes que supuestamente estaban esperando la segunda venida de Cristo, se quedaron en su casa comiendo, recibiendo y no trabajando. Esto es lo que estaba pasando y esto es lo que Pablo estaba corrigiendo. Por eso Pablo dice: si tú no trabajas, tú no vas a comer. Muy simple. Tú no quieres producir tu propio diario vivir, pues no comas. Nadie se va a responsabilizar por ti. Tú tienes que ser responsable y cada cual tiene que tener eso en conciencia. El verso 13 dice: no se cansen de hacer el bien. Esto es algo tan simple, estoy buscando la manera de cerrar, denme unos minutos. No se cansen de hacer el bien, dice el verso 13. ¿Sabe? Te dice: aléjate de los chismosos, trabaja para que comas, pero no te canses de hacer el bien. No te canses de ayudar, no te canses de bendecir, no te canses de hacer el bien. Eso no es tan fácil. Algo tan simple, tan importante, pero tan difícil de hacer. Siempre el bien, especialmente cuando me están haciendo mal. Y tal vez no físicamente. Imagínese usted que, qué sé yo, familias o qué sé yo, está constantemente hablando mal de usted en las redes sociales, en Facebook y en toda esa. Y la ciudad donde usted vive, vivimos en San Cloud, toda la ciudad piensa que usted es un irresponsable porque esa persona alrededor de usted se pasa hablando mal y mal y mal de usted. Pablo dice: no te canses de hacer el bien, muchacho. No te canses de poder. Eso no es fácil, pero eso es lo que la Biblia nos envía a hacer. Me parece que esta parte es la parte más severa, que es el verso 14. Si pueden, lo marcan por ahí. El verso 14 es la parte más severa de todo este grupo de versos, porque nos está enviando o llamando a hacer algo que no se nos hace fácil automáticamente. El verso dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señálalo y no te juntes con ellos para que se avergüencen. Esas son unas instrucciones difíciles. Si alguien no está haciendo lo que la palabra te dice que haga, señálalo para que sienta vergüenza y eventualmente pueda regresar al Señor. Pablo lo que está diciendo: si alguno no obedece, no tan solo te vas a alejar de él, pero vas a crear una distancia responsable para también que se identifique y las personas lo sepan y públicamente sienta vergüenza. Porque es mejor sentir esa vergüenza y llegar al cielo que vivir la vida haciéndote pensar que estás bien y te vayas para el infierno directamente. No es fácil humanamente hablando, pero es lo que la palabra nos dice. A primera vista, como les digo, me parece muy severo. Aquí Pablo está diciendo: si un hermano insiste en desobedecer deliberadamente, continuamente, ¿sabe? Porque si yo no sé que esto no lo debo mover y lo muevo, pues lo hice sin saber. Pero si a mí me dijeron: no muevas eso, yo continúo tratando de moverlo y moverlo porque yo quiero hacerlo, estamos deliberadamente desobedeciendo. Imagínate, Pablo está diciendo: no se trata de humillar por humillar, se trata de ayudar para que pueda llegar a donde Dios quiere que llegue. El verso 14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo y no se junten con él para que se avergüence. Me parece muy severo. Si nos detenemos ahí, si nos detenemos
14 de nada de la... ¿Cómo dejar a alguien? Eres un fornicario, no te quiero volver a ver, y lo dejamos ahí. No hace sentido, es antibíblico, es anticristo. El verso 15 es lo que hace la diferencia. El verso 14 dice, por eso es que nosotros no podemos tomar un solo verso de la Biblia y usarlo a nuestra conveniencia. Porque si yo busco un solo verso de la Biblia, yo lo envío a todos ustedes al infierno, le quito todo el dinero, me regalan la casa y todo lo demás. Si yo uso un verso de la Biblia a la vez. Porque cada verso yo lo puedo usar para eso. Es el contexto, exégesis y hermenéutica. El verso 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo y no te juntes con él para que se avergüence. Pero mira inmediatamente lo que Pablo añade en el verso 15, más no lo tengas por enemigo, sino amonéstale como un hermano. ¿Quién no ha tenido peleas con sus hermanos aquí? Hermanas. ¿Se dejaron de hablar? ¿Son enemigos? No, se ayudaron, se motivaron. Se dieron bendiciones, ayuda. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esa persona no es tu enemigo. Trátalo como tu hermano. Aprende, hazlo así. ¿Qué diferencia hace un solo verso? No lo trates como un enemigo, no busques destruirlo, no hables con él con desprecio, no lo desprecies, no lo descartes, corrígelo, exhórtalo. Ámalo, llámalo al arrepentimiento, pero hazlo con una distancia responsable, dice el principio, para que tú mismo no te dañes, para que tú mismo puedas tener esa fe sólida y no te hagas daño. Y cuando tú te haces daño, le haces daño a todos los que están alrededor tuyo. Eso es lo que está diciendo Pablo, hazlo responsablemente. Y este es el corazón del Evangelio. La disciplina bíblica nunca tiene como propósito expulsar simplemente por expulsar. Hay muchos versos bíblicos y hay muchas partes bíblicas en donde son fuertes, son severos. Y uno dice, wow, de repente, ¿cómo manejo esto? Pero la disciplina bíblica no solamente te lo dice por decirlo, lo dice porque hay un propósito para ayudar. Esta carta, cerrando ya, esta carta que Pablo le está escribiendo, la meta no es perder a tu hermano, la meta no es hundir a tu hermano o a tu vecino, la meta es ayudarlo, pero tú tienes que tener una distancia responsable para que tú no te hundas con el hermano. O para que tú no te hagas daño, o para que tu fe no sea quebrantada. Esto es muy importante. Qué fácil es para nosotros caer en los dos extremos, ¿verdad? O nunca confrontamos el pecado por miedo a ofender, ¿verdad? ¿Les ha pasado? No confrontamos el pecado porque no te quiero ofender, o lo confrontamos con tanta dureza que olvidamos el amor. Esos son los dos extremos. Se nos hace difícil llegar al medio. O te reprendo tanto que te lastimo, o no te reprendo porque no te quiero confrontar y no quiero esa relación y no quiero tener ese daño. Cerrando ya. Después de leer toda esta carta me llama la atención algo muy importante. Pablo pudo haber escrito mucho acerca de la profecía, teología y muchas cosas, porque de repente la iglesia era nueva, ¿verdad? Era una congregación nueva. Entonces, al ser una congregación nueva, ellos necesitaban aprender de la palabra. Ellos necesitaban aprender de instrucción, ellos necesitaban aprender de principios, de qué sé yo qué, Cristo hizo esto, pero Pablo no les habló ni de teología, no les habló ni de instrucción, no les habló ni de medidas del templo ni nada de eso. Pablo les dio unas instrucciones, exhortaciones muy, muy, muy simples. Ten cuidado, cuídate. Ayuda a tu hermano, ser responsable. De todo lo que le pudo mencionar a esta iglesia joven, Pablo les habló de parte de Dios. Trabaja, ayuda, obedece, ama, corrige, restaura. Mira, otra vez. De todo lo que le pudo haber dicho a esta iglesia, no le dijo, la teología es teo con logo, Dios con la palabra. No le enseñó nada de teología, no les enseñó nada de instrucciones. Lo que les enseñó fue, trabaja, ayuda, obedece, ama, corrige, restaura, perdona. Trabaja, ayuda, obedece, ama, corrige, restaura, perdona. La verdadera madurez cristiana no se demuestra solamente por cuánto conocemos la Biblia, sino por cuánto vivimos la Biblia. El conocimiento, hay ateos, hay personas que van a la universidad
ateos a estudiar cómo combatir la Biblia, y se conocen la Biblia de rabo a cabo, de principio a fin. La conocen mejor que yo, que ustedes, y solamente la conocen para argumentar con usted, para desmentir a Dios, para desmentir el Evangelio. El yo conocerme la palabra de Dios no significa nada si yo no la vivo, si yo no la muestro, si yo no la modelo. Yo les puedo decir, cuida a su familia y pase tiempo con su familia. Si voy a casa, soy un abusador con mi esposa y con mis hijos, ¿de qué sirve? Ahora, yo le tengo que dar cuentas a Dios por eso, eventualmente. Una iglesia madura no es la iglesia que grita, ¡amén! ¡Amén! No es la que más versículos se memoriza, no es la que tiene la mejor música. Una iglesia o un creyente maduro es aquel que ama y bendice a otros, incluso cuando nadie lo ve y cuando no es fácil. Eso es lo que Dios está mirando. Una iglesia madura no es la iglesia que grita siempre, amén, que Dios te bendiga, que Dios te guarde todo el tiempo con la Biblia así, como decían, ¿verdad? Ese no es un creyente maduro. Puede serlo, pero no es la señal. Un creyente maduro que se deja llevar por el Señor, que está buscando, es aquel que ama, que bendice, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando es difícil hacerlo. Eso es lo que marca realmente cuánto nosotros creemos, amamos y seguimos a Dios. Después de todas las exhortaciones, Pablo no termina con un regaño, termina recordándoles quién es la fuente de todo lo que él acaba de pedir. Después de todo esto, Pablo no está regañando a nadie, él está diciendo todo en el nombre de Cristo Jesús, todo. Eso es lo importante, el Señor de paz. Porque sin Cristo ninguna de estas exhortaciones serían posibles, pero con Cristo, por el poder del Espíritu Santo, sí podemos vivir una vida ordenada, diligente, amorosa y agradable a Dios. Y luego ahí tenemos el conocimiento y lo compartimos y ayudamos y nos bendecimos el uno al otro. Aunque ahora usted va a decir, no, el pastor dijo que tenemos que tener una distancia responsable de ti. Ahora vamos a crear distancia. Vamos a ir cerrando.